¿Alguna vez te has preguntado por qué la persona más inteligente que conoces parece perpetuamente infeliz o por qué la genialidad y la miseria suelen ir de la mano? Arthur Schopenhauer, aquel sombrío filósofo del siglo XIX, con su cabello alborotado, tenía una respuesta que podría resultarte incómodamente familiar. La inteligencia es una maldición disfrazada de regalo. Quédate conmigo, porque en los próximos 10 minutos te voy a explicar por qué tu inteligencia podría ser justamente lo que hace que tu vida sea más difícil que la de los demás y por qué Schopenhauer creía que la ignorancia, en efecto, podría ser una bendición. La inteligencia es una carga. Ese es el núcleo de lo que vamos a abordar hoy. No es precisamente el mensaje inspirador que favorece el algoritmo de YouTube, pero hay algo brutalmente honesto en la perspectiva de Schopenhauer que no puede ser ignorado. Schopenhauer no estaba siendo simplemente dramático cuando afirmaba que las personas inteligentes sufren más. Su argumento era metódico, casi clínico. Para él, una inteligencia elevada funciona como una lupa, no solo para percibir la belleza del mundo, sino, sobre todo, para amplificar sus horrores. Piénsalo de esta manera. Cuanto más inteligente eres, más ves, más conexiones haces, más anticipas, más recuerdas. Y cada una de estas funciones cognitivas tiene un lado oscuro. Tomemos, por ejemplo, el reconocimiento de patrones. Una mente inteligente sobresale en detectar patrones en eventos aparentemente no relacionados. Eso es brillante para el descubrimiento científico o la creatividad, pero devastador cuando se aplica al comportamiento humano, los fallos sociales o las amenazas existenciales. La persona inteligente no solo ve un caso aislado de sufrimiento o injusticia, lo percibe como parte de un patrón mayor e inescapable. Schopenhauer lo expresa sin rodeos. Cuanto más inteligente es un hombre, más descubre la miseria humana. No es mera retórica filosófica, sino casi una verdad matemática. Mayor capacidad de procesamiento equivale a mayor conciencia de las dimensiones más crudas de la realidad. Pero hay más. Las personas inteligentes también sufren por lo que Schopenhauer llamaba la voluntad incesante de la vida. Desarrolló toda una metafísica en torno al concepto de la voluntad, no solo humana, sino como una fuerza ciega y constante que impulsa toda la existencia. Cuanto más inteligente eres, más consciente te vuelves de cómo esta voluntad nos manipula y controla, empujándonos hacia deseos interminables que nunca pueden ser plenamente satisfechos. La mayoría de las personas persiguen el siguiente ascenso, la siguiente relación, la siguiente compra sin cuestionarse el porqué. La persona inteligente ve la rueda del hámster por lo que realmente es, pero aún así siente la necesidad de correr. Esta conciencia genera un tipo de disonancia cognitiva particularmente dolorosa. Aquí entra otro de los hallazgos de Schopenhauer. Las personas inteligentes sufren más porque están malditas con la capacidad de prever. No viven solo en el presente, sino que anticipan el dolor futuro, la pérdida futura, el arrepentimiento futuro. Ejecutan simulaciones mentales sobre lo que podría salir mal, lo que inevitablemente decaerá, lo que algún día acabará. Como él escribió, el presente es todo lo que realmente existe, pero las personas que piensan mucho apenas pueden evitar vivir más en el futuro. Esta proyección hacia adelante crea un estado de ansiedad constante que aquellos que viven principalmente en el presente jamás experimentan. Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Schopenhauer creía que las personas inteligentes también sufren más en sus relaciones. ¿Por qué? Porque ven a través de las fachadas sociales con mayor facilidad. Detectan las contradicciones entre lo que la gente dice y lo que hace. Perciben las señales sutiles de indiferencia o engaño que otros pasan por alto. Cada hombre toma los límites de su propio campo de visión por los límites del mundo, observó Schopenhauer. La persona inteligente tiene un campo de visión simplemente más amplio, lo que significa que ve más las limitaciones de los demás, incluidas sus carencias morales e intelectuales. Esto crea un profundo aislamiento. Cuanto más entiendes, menos personas realmente te entienden a ti. La persona inteligente a menudo se siente como un observador alienígena entre su propia especie, lo suficientemente conectado como para preocuparse profundamente por la humanidad, pero lo suficientemente desapegado como para ver sus absurdos con una claridad dolorosa. Sin embargo, el aspecto más cruel de la inteligencia es cómo agudiza nuestra conciencia sobre nuestra propia mortalidad. Schopenhauer estaba obsesionado con la muerte, no de una manera morbosa, sino como el problema central de la filosofía.
La mente inteligente no solo comprende el hecho de la muerte, sino sus implicaciones filosóficas. Como él mismo lo expresó, después de tu muerte serás lo que eras antes de tu nacimiento. La persona inteligente no solo teme la muerte como un evento distante, sino que contempla el vacío, la negación absoluta de la conciencia. Percibe lo que la mayoría de la gente evita instintivamente pensar, que toda su existencia es un breve destello entre dos infinitas oscuridades. Esta conciencia no solo es psicológicamente dolorosa. Schopenhauer creía que altera fundamentalmente nuestra experiencia del tiempo. La persona inteligente siente el peso de la existencia temporal con mayor intensidad. Percibe lo fugaz de cada momento, la rapidez con la que la vida se desliza entre los dedos, la inevitable decadencia de todo lo que construimos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es la ignorancia realmente una bendición? Aquí es donde Schopenhauer se pone interesante. A pesar de su reputación como el pesimista supremo de la filosofía, no concluyó que debamos lobotomizarnos hasta la estupidez feliz. En cambio, propuso 3 caminos para aliviar el sufrimiento que conlleva la inteligencia. 1. La contemplación estética. Cuando nos sumergimos en el arte, la música o la naturaleza, podemos salir temporalmente del incesante impulso de la voluntad. 1. Por eso, las personas inteligentes suelen refugiarse en experiencias estéticas. Ofrecen un respiro momentáneo del peso de la conciencia. 2. La compasión. Influenciado por el pensamiento budista e hindú, Schopenhauer creía que reconocer la unidad fundamental de todos los seres sufrientes podía transformar nuestra relación con nuestro propio dolor. 3. El ascetismo, la renuncia a la voluntad misma. 3. Al desapegarnos de los deseos y las ataduras, Schopenhauer creía que podíamos silenciar gradualmente la incesante lucha que genera sufrimiento. 3. No se trata de autocastigarse, sino de liberarse de la tiranía de los deseos. Puede que estas soluciones no parezcan suficientes frente a la magnitud del problema. Y tal vez no lo sean. Schopenhauer nunca prometió una liberación total del sufrimiento, solo su suspensión temporal o su disminución gradual. Entonces, ¿las personas inteligentes están simplemente condenadas a sufrir más? Creo que su análisis es más matizado que eso. La inteligencia significa sufrimiento, sí, pero también nos da las herramientas para entenderlo y, potencialmente, trascenderlo. Las mismas facultades cognitivas que nos hacen más conscientes de los horrores de la vida, también nos permiten apreciar su belleza con mayor profundidad, conectarnos con los demás mediante una compasión genuina y vislumbrar, aunque sea brevemente, lo que hay más allá del ciclo interminable de deseo y decepción. Tal vez el verdadero mensaje no es que la inteligencia sea una maldición, sino que es una responsabilidad, una que requiere sabiduría para ser manejada. Como Schopenhauer mismo sugirió, la persona inteligente debe aprender aquí a equilibrar conciencia con aceptación, perspicacia con compasión, conocimiento con ecuanimidad. Y en un mundo que nos bombardea constantemente con información y nos exige felicidad superficial, tal vez esta sea la única sabiduría real que vale la pena perseguir.